Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Muy buenos días con todos. Un saludo especial. Un saludo a Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Nosotros estábamos difundiendo el clamoroso esfuerzo que tras el abandono de apoyo, se puede decir de apoyo gubernamental en toda esta etapa correísta, la institución de la defensa ha estado cargada de una relativa inercia, una ausencia en la preparación de sus integrantes. Y eso solamente se puede uno dar cuenta en cómo se han desarrollado en los últimos días, señoras y señores, los movimientos que en materia de defensa nacional hemos tenido que intensificar en la frontera, intensificar con controles y obviamente nosotros exigiendo, aquí lo hemos hecho, exigiendo a Colombia mayor patrullaje. Pero ocurre que cuando Colombia se pone las pilas con nada más ni nada menos que 1.500 soldados en línea de frontera, versus cuántos tenemos o teníamos horas antes o días antes de los insucesos que nos provocaron 3 muertos. No sé cuál de los ministros de tinte socialista nos puedan dar una explicación, porque esto ya llegó a mayores. Hemos hecho un intenso trabajo de sondeo y de búsqueda de respuestas, por qué nuestra institución militar ha tenido o ha denotado más bien algunas falencias que los periodistas no podemos esconder. Y es porque no hemos estado absolutamente preparados ni sabíamos con una inteligencia dedicada no a perseguir a los periodistas, no a estar indagando quién le quiere dar un golpe de Estado al presidente Moreno. Cuando, señoras y señores, el cariño, el afecto, la confianza, el buen comentario en favor del presidente Moreno es generalizado. Ni en la más mínima mentalidad antipatria. No porque el señor presidente tenga una determinada vinculación ideológica respetable y con toda la libertad de tenerlo. No por eso nadie ha estado buscando darle un golpe
El tema es que se pone a ministros socialistas en la defensa nacional desde el comienzo de estos 11 años. Todos han sido revolucionarios, todos han sido socialistas. Y vean ustedes los resultados. Han desactivado a la institución militar, según dicen, el señor general Bravo. General Wagner Bravo, muy buenos días, muchas gracias. Ha llegado el momento, creo yo, de decir la plena. Y a ustedes les corresponde generales en servicio pasivo, generales en servicio activo, sin desoír órdenes. No estamos nosotros levantando el ánimo agresivo de nadie. Estamos para relatarle a la gente la verdad, porque no es atribuible a la institución militar no haber estado preparado con una inteligencia activa. Lo que en cambio los colombianos acaban, señoras y señores, de descubrir es que un contingente impresionante de un número calculado en 1.500 guerrilleros se han ubicado en línea de frontera, un poco más arriba en territorio colombiano. Como les ubicaron en territorio colombiano, el ejército colombiano, y tiene la información veraz, mi compañero periodista en la ciudad de Guayaquil, quien me alertó de estos movimientos y de estas activaciones en línea de frontera. Nosotros hemos tenido que indagar y tenemos ya los principales 2 reportes. No hemos encontrado nada más que 2 reportes, pero que dicen todo lo que está ocurriendo en línea de frontera. Mire, General Bravo. El mismo periódico Expreso de la ciudad de Guayaquil, ayer domingo, dice: Colombia, venga las muertes de los soldados ecuatorianos. Aquí está. Tenga la bondad de enfocarme una cámara acá, compañero, para que puedan los que nos están siguiendo a través de celular o cualquier otro medio que registre nuestra frecuencia no es una frecuencia, que registre nuestra imagen televisiva, pueden ustedes dar cuenta de que Colombia ha inscrito una página de respaldo, de solidaridad y de honor, vengando la muerte de los 3 soldados ecuatorianos. Colombia, venga las muertes. ¿Quién dice? Diario Expreso de este domingo. 3 disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron abatidos por militares del vecino país en Tazán. Obviamente esta guarnición de muerte y de atentados que apoyan el negocio de las drogas, activado también por actores de otros países, han ubicado un apoyo militar en Tazán, es decir, en escenario colombiano. Y allí lo que decían en las notas que vamos a pasar a continuación, los colegas periodistas o radioperiodistas de Colombia, de 2 cadenas, nos mostraban incluso con imágenes. El multimedios ahora es lo mejor de lo mejor, y por eso nuestro empeño tecnológico. El asunto es que 3 disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, estamos hablando de las FARC, no es gente que no esté acostumbrada a estas jornadas, fortalecidas naturalmente por el número de guerrilleros que están ocupando en línea de frontera situaciones
o escenarios estratégicos, general Wagner Bravo. A usted le da una información en este momento, la consola de la cadena Democracia que grabó estos envíos y luego el periodista, compañero y amigo que va a estar con nosotros en contados instantes, le va a dar a usted otros datos, general, respecto a lo que ha hecho Colombia. Cuando nosotros decíamos más patrullaje, le pedíamos a Colombia, más patrullaje, Colombia se da prácticamente, se da beneficio de inventario al decir Colombia, venga las muertes, que son titulares de una crónica escrita en Ecuador por el verídico Diario Expreso de nuestro país. 3 disidentes de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron abatidos por militares. Vamos con un canal colombiano, si es tan amable. Estas son las imágenes del bombardeo en una orilla del río Italia, zona selvática de Calamar Guaviare, donde estaban reunidos hombres que hicieron parte de los frentes primero y séptimo de las FARC y que hoy siguen bajo las órdenes de alias Gentil Duarte e Iván Mordisco. Como mensaje al país, como mensaje a esos propios bandidos, como mensaje a los que están adentro del proceso de paz, para enviar un mensaje de tranquilidad en su protección, pero para también ser muy claros, para enviar un mensaje de lo que le espera a aquellos que no quieran jugarle limpio al proceso de paz. Según las fuerzas militares en el Guaviare, hay unos 500 de los 1.200 hombres que integran los grupos disidentes de las FARC. 58 que se han presentado voluntariamente. 58. Capturados en flagrancia, 178. Y muertos en combate, 12. Durante la recuperación de los cuerpos, los soldados encontraron campos minados con los que este grupo ilegal pretendía blindar su campamento. Bueno, esto es lo que informaban los medios colombianos. Había una segunda entrega a través de lo que nosotros copiamos acá en horas de la tarde de este domingo. Dice, disidentes de las FARC abatidos. Esto informaba la Cable Noticias. Cable Noticias de Colombia da más datos sobre el bombardeo en Guaviare, donde se encontraban 2 frentes disidentes de grupos irregulares colombianos. Igualmente, vamos a Cable Noticias. Desde el aire, la fuerza pública bombardeó zona rural del municipio de Miraflores en Guaviare, donde se encontraban 2 zonas campamentarias del frente primero y séptimo de las disidencias de las FARC. Este grupo residual surge allí, la baja de 9 de sus integrantes. Al momento continuamos en todo el proceso con mucha tranquilidad de identificación, pero sabemos que hay un cabecilla y creemos que podría haber un segundo más y de mayor importancia. Las primeras indagaciones indican que los integrantes de los 2 frentes estaban reunidos en esa zona coordinando operaciones de narcotráfico en frontera, además ataques contra la fuerza pública. Se puede apreciar en el lugar como se describió, en el área de Calamar, en el río Itilla, un campamento complejo, como pueden ver, con unos árboles, una vegetación muy frondosa, muy espesa. Ahí se ubica en medio de esa selva, que es como una aguja en un pajar. Según las autoridades, ya son 178 afectaciones a las disidencias de las FARC, aunque este grupo criminal ya estaría superando el 1.000.000 de hombres. La verdad es que estas disidencias han crecido en algunas partes del país. Inicialmente dieron el salto de 500 a 750 a 1.000 y ahora nos encontramos nosotros en una tarea muy importante que se denomina el conteo de la amenaza. Nosotros, la última preparación de la amenaza residual en ese sentido nos da una cifra aproximada de 1.200. Entre las bajas cayó alias Gabriel y una mujer conocida con el alias de Yurleida, personas de confianza del cabecilla Iván Mordisco. Hay un trabajo muy focalizado con unas burbujas de inteligencia
Son equipos especializados que manejan todas las metodologías que tienen que ver con la recolección de información, fuentes humanas. El comandante de las fuerzas militares denunció que al parecer las disidencias estarían haciendo reclutamiento forzado en distintas zonas del país para fortalecer sus tropas. Damián Landines, Cable Noticias. Estos son los informes que nosotros recibimos este fin de semana, ¿verdad, compañeros? 7:04 de la mañana. ¿Qué le parece, general, lo que presuponían distinguidos militares en servicio pasivo desde el día jueves, viernes? Hay un contingente de guerrilleros dedicados a defender los envíos de droga hacia costas ecuatorianas. Desde Colombia, tenían ya una estrategia más o menos conocida por el ejército colombiano, y cuando se produjeron los ataques en la zona de San Lorenzo, territorio ecuatoriano, pues el saldo fue triste, absolutamente negativo, general Bravo, y bueno, nos averiguábamos cómo es que vamos a traer comandos de Marina desde el litoral ecuatoriano, francamente desde sus cuarteles en la provincia del Guayas, porque era gente absolutamente bien entrenada, bien preparada, son comandos marines, jóvenes soldados, bien predispuestos, pero en este caso nos duele decirlo, al sacrificio. Y murieron 3. Nos duele profundamente, y ese dolor de nuestros soldados nos revela contra una situación que no está adecuadamente explicada. Yo me pregunto, ¿por qué colocan a los principales ideologizados ministros de la Defensa Nacional, de esencia absolutamente socialista, en el cargo de ministros de la Defensa Nacional? Un instructivo seguramente estratégico de parte del correísmo que se ha venido manteniendo hasta ahora. Ahora estamos con Felipe Vega de la Cuadra como viceministro encargado de esta tarea. Felipe Vega de la Cuadra, lo conozco. He saludado con él, lo he entrevistado en varias ocasiones. Pero él tendrá supremacía sobre, por ejemplo, un militar en servicio pasivo, que, como ha sido nuestra tradición, ha entendido y ha dirigido exitosamente las estrategias, el desarrollo defensivo de nuestro país, la productividad de los soldados ecuatorianos, el halago y el estímulo de sentirse comandados adecuadamente, no por intelectuales, pues, no por intelectuales, peor por gente ideologizada. Ustedes recuerdan ahora sé que ha puesto una agroindustria, alguna cosa de esas, a un compañero periodista que fue a ocupar largo tiempo las funciones de ministro de la Defensa, porque le encargó Correa que lo haga, y eran íntimos. Siempre han ido allá, y qué de malo es que estén ahí socialistas. Bueno, estamos viendo los resultados. Ha habido una desactivación, es una queja, general Bravo, una queja que se ha extendido a lo largo de los últimos años de parte de generales y altos jefes de la institución militar en servicio pasivo, como es su caso. ¿Qué comentario le merece a usted esta situación? Y tiene que ser la prensa, tenemos que ser los periodistas los que jugándonos
cualquier cosa, digamos la verdad, pues, y sentenciemos esto, pues, y digamos que no estamos de acuerdo, pues. No esperábamos. Gracias, Colombia, desde luego. Pero el mismo periódico ecuatoriano tiene que ubicar como titular: Colombia, venga las muertes. Las 3 muertes que nos tienen muy dolidos. ¿Estaban preparados esos chicos para ir a un tanque a espiar qué había ahí? Complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Es un tema que nosotros no manejamos con... Pero vamos a la casa del domicilio particular del general Wagner Bravo. ¿Qué dice usted, general? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Sí, efectivamente, hay una grave preocupación por lo que está pasando en la línea de frontera. Y lo habíamos anticipado hace mucho tiempo. Recordaremos que Colombia, allá en marzo del 2008, hizo el ataque aéreo y nos estaba indicando de que ellos tenían muy buena información. Lo que sí queremos recordarle a la ciudadanía es que las Fuerzas Armadas son muy profesionales y han estado en la línea de frontera, llueve, truene o relampaguee, con medios o sin medios. Pero efectivamente teníamos un sistema de seguridad nacional que estaba manejado u organizado de alguna forma por el Consejo de Seguridad Nacional. En ese Consejo de Seguridad Nacional estaba bajo el control directamente del presidente, del secretario de la COSENA, y ahí se reunían las más altas autoridades del Estado, precisamente para que, analizando la situación que se vivía en el país, pues se pueda tomar acciones en el nivel más alto de la conducción del Estado, es decir, el nivel político estratégico. El presidente de la República, el vicepresidente de la República, el presidente del Congreso de la época, el presidente de la Corte Supranacional de Justicia y los mandos militares. Pero el secretario del Consejo, que era un militar, un general, tenía bajo su control y a órdenes directas del presidente la Dirección Nacional de Inteligencia y ameritaba objetivos y funciones sobre la seguridad nacional. También la Dirección de Movilización Nacional, también la Defensa Civil. Y por último teníamos el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en donde funcionarios públicos de los diferentes ministerios, asignados por los ministros, iban a hacer una maestría en seguridad y desarrollo, lo cual complementaba un sistema de seguridad nacional que nos permitía, en un caso determinado, poder actuar como Estado, poder actuar como un cuerpo colegiado y con una política nacional que nos permite enfrentar cualquier tipo de amenaza. Sin embargo, recordaremos que lo primero que hizo el expresidente Correa es supuestamente civilizar a las Fuerzas Armadas, es decir, puso un ministro de Defensa Nacional, en este caso la ministra de Arriba, que en paz descanse y que no fue realmente una culpa de Fuerzas Armadas, son situaciones de riesgo que siempre las hemos tenido. Y después fue poniendo diferentes ministros que ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer este curso, esta maestría en seguridad y desarrollo en el IAEN, que les permitía tener una visión clara de qué es lo que estaba pasando con la seguridad y el desarrollo. Siempre hemos escuchado al gobierno actual y al gobierno anterior que hablan de en territorio, vamos en territorio. Los militares y las Fuerzas Armadas no necesitan irse al territorio porque han estado en el territorio, lo conocen palmo a palmo, saben qué sucede, sabían qué sucede aproximadamente, porque para eso había una Dirección Nacional de Inteligencia que con objetivos claros iba buscando la información para trasladarle inteligencia y darle al poder político para que pueda tomar las acciones. Sin embargo, recordaremos también que la ex ministra, hoy ministra de Relaciones Exteriores, decía que iba a poner unas personas para que hagan una especie de comisarios políticos a ver si las Fuerzas Armadas cumplían con su función. Entonces, desde mi punto de vista, el expresidente Correa entró desconfiando de Fuerzas Armadas, desconfiando en qué le iba a pasar o que le iban a dar un golpe de Estado.
Así es. Las Fuerzas Armadas nunca han buscado dar un golpe de Estado a ningún gobierno. Somos de la nación y nos debemos a la nación. Ahí comenzó todo el descuido, por ponerlo simplemente en esos términos. El descuido de adrede. ¿Usted cree que logró el correísmo desactivar especialmente el compromiso, esa suerte de desafío permanente de nuestros hombres militares para enfrentar estas nuevas realidades en la frontera norte? No, Gonzalo, yo creo que las Fuerzas Armadas siguen cumpliendo con su función, con los limitados medios que le han asignado y con la falta de una política clara de seguridad nacional. Recordemos que algunos estudiosos económicos dicen que el país ha tenido cerca de 360,000 millones de dólares. Y orgullosamente, supuestamente, el expresidente decía que le ha dado a las Fuerzas Armadas en 10 años 1.800 millones. O sea, quiere decir que 180 millones por año. Hicieron unas malas compras de los helicópteros que se cayeron. Hicieron unas malas compras de los radares que no funcionaron. No se le puede dar... De los aviones que trajeron de África y que buscan traer ahora desde un país... desde Qatar, exactamente, desde Qatar. Están tratando de negociar nuevamente unos aviones usados desde Qatar, damos con santo y seña. La señora se llama, la señora Ivonne Baki, parece que está de representante diplomática en esa nación y ha sido enviada precisamente para hacer el negocio en el sentido de adquirir, digamos, esas aeronaves. Con este material, los militares ecuatorianos, especialmente la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ha tenido la seguridad de poder hacer que comandar un patrullaje por todas las selvas, por todos los lugares inhóspitos donde se ubica precisamente la guerrilla que está ahora con la misión de defender el negocio de ingreso de la droga por playas colombianas y corredores también de droga de carácter ecuatoriano o de propiedad nuestra. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Si usted tiene más informaciones, general, ¿puede darnos una orientación verídica al respecto? Efectivamente, Gonzalo, no puede ser de que al final nos asustemos ante un hecho y tenemos 3 héroes caídos ahora de la Infantería de Marina, que como buenos soldados ofrendaron su vida, pero fundamentalmente por el entrenamiento que tienen y por la función que tienen. Para buena suerte tenemos 3 fallecidos, porque si no podríamos tener a los 20, a los 25. Ese es el profesionalismo que contra viento y marea siguen en entrenamiento las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ¿qué pasa con las avionetas que vienen de Colombia? Que los radares no tienen contacto con los Super Tucano y los Super Tucano no tienen armamento. Pero el problema es coyuntural en este momento porque todo el mundo está hablando sobre el tema por los ataques y por fallecimiento. Pero, Gonzalo, el problema es estructural. Y al hablarse de estructural quiere decir que es de largo plazo. Habíamos anticipado durante mucho tiempo que, a pesar de que las FARC dejaron las armas, el narcotráfico del cual vivían, al cual protegían, del cual eran parte, iba a permitir seguir actuando. Uno de los guerrilleros que inició las conversaciones del ELN de paz con Colombia nos está diciendo que en la línea de frontera están 4 o 5 carteles de la droga mexicana. Entonces, si esto fue una forma de vida para los exguerrilleros, hoy llamémosles grupos armados ilegales, llamemos grupos armados organizados, como queramos llamarles, o disidentes de las FARC o redes iguales, están viviendo de eso. No puede ser posible que de cerca de 9,000, 8,000 guerrilleros, que precisamente Colombia dice que tiene que hacer el conteo, ellos ya han identificado a cerca de 1,000, en el sector de Huacho hayamos identificado a cerca de 500. Quiere decir que lo único que hicieron, desde mi punto de vista, es entregar algunas armas y decir hemos hecho la paz. Sin embargo, el proceso de la droga continúa y ellos tienen los medios recurrentes, tienen la información para comprarla,
tienen inclusive las armas para amedrentar, para reclutar, como se está escuchando en la información, a nuevos jóvenes. ¿Por qué? Porque para ellos es una forma de vida y tienen una forma de sobrevivir y subsistir. ¿Y nosotros qué tenemos al otro lado, Gonzalo? Destruida, desde mi punto de vista, la seguridad nacional. Hoy, el Consejo de Seguridad Nacional fue reemplazado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En este problema coyuntural, que vuelvo a repetir, el estructural, se ha reunido una sola vez, creo que fue el 30 de enero, después del primer ataque. Y antes de irse el día sábado a conversar con Colombia, no se ha vuelto a reunir el Consejo de Seguridad Pública del Estado para tomar una decisión de qué vamos a hacer, porque no es un problema sencillo. Estamos viviendo una ola que de una u otra manera de violencia nos ha venido afectando 20 años y no tenemos una política para ir hacia allá. Enviemos más Fuerzas Armadas. Recordemos que después del 27 de enero nos dijeron vamos a hacer un mando combinado, vamos a darle medio a las Fuerzas Armadas. O sea que recién se acuerdan de que hay unas Fuerzas Armadas que necesitan los recursos necesarios, pero no para que al apuro comencemos a tratar de buscar y qué compramos. Si le están diciendo de que van a comprar equipo individual para los miembros del Ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas, quiere decir que eso no tenían. Que las capacidades operativas y estratégicas de las Fuerzas Armadas, que de una u otra forma también en este momento yo le pediría a la Comisión de Relaciones Internacionales Soberana de la Asamblea, que le pida a los ministros y al mismo gobierno cuál es el nivel de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas para enfrentar este problema. Pero no queda ahí, Gonzalo. Yo particularmente pienso que el problema de Colombia del narcotráfico ya se volvió una amenaza. En la Conferencia de Seguridad Hemisférica en el año 2003 en México se hablaba de la seguridad humana, de la seguridad democrática, de la seguridad cooperativa. Se hablaba que las amenazas tradicionales han ido acabando en el hemisferio ecuatoriano, en el hemisferio americano, que hay nuevas amenazas que están apareciendo. Ya es una amenaza para la seguridad nacional de México el narcotráfico, y si no, veamos toda la violencia que para mala suerte están allá con los hermanos mexicanos. Ya es una amenaza a la seguridad nacional, las maras, esos disidentes de los grupos delincuenciales, de los grupos insurgentes, de las mismas Fuerzas Armadas que hicieron el proceso de paz por allá por los años 90, que hoy hay un problema de seguridad nacional. Y se hablaba de riesgos y preocupaciones de la seguridad. Yo creo que en nuestro caso, ya el narcotráfico, todos los días los medios de comunicación y la policía nos dicen 80, 50, 30 toneladas de cocaína, tanto de marihuana, tanto de precursores, ya se volvió una amenaza para nosotros. Por lo tanto, amerita una estrategia nacional, que de una u otra forma se lo aprendía en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y lo conjugaba con el Consejo de Seguridad Nacional. Hoy, el Consejo de Seguridad Pública del Estado no se ha reunido. Por lo tanto, ni el legislativo... Perdone, general, aquí están aludiendo que Tulcán ha sido la sede del encuentro de la Comisión Binacional de Frontera entre Ecuador y Colombia para analizar los últimos acontecimientos y hechos de inseguridad en la región limítrofe. Dice, entre los compromisos adoptados consta el incremento de personal uniformado y la capacitación sobre el combate a grupos irregulares. Jairo Jacome, el colega Jairo Jacome Ortega, muy conocido, periodista corresponsal de Teleamazonas, daba esta información que le transmitimos a continuación. Con honores y un minuto de silencio en memoria de los soldados caídos en el ataque de Esmeraldas, se dio inicio a la reunión de la Convifrom, que coincide con los últimos enfrentamientos del ejército colombiano contra los grupos disidentes de las FARC, que dejan 3 de sus integrantes abatidos en un campamento transitorio descubierto en el departamento de Nariño, posiblemente involucrados en el ataque a los soldados ecuatorianos. La muerte de un soldado de la Armada República del Ecuador nos duele como si fuera un soldado colombiano. Por ello se adoptan acciones operacionales y tácticas para hacer frente a las amenazas y grupos armados, iniciando por un intercambio de experiencias de Colombia para los ecuatorianos. Requerimos
de capacitación para nuestras fuerzas en esa experiencia que ellos han vivido, en explosivos, en medidas de seguridad, en patrullajes, en operaciones. Este encuentro fue calificado como un ejercicio ejemplar de cooperación para mejorar la seguridad binacional, con acuerdos que conllevan el aumento de la presencia militar y policial, pero en puntos específicos de la frontera, y además El fortalecimiento de la inteligencia y generar operaciones coordinadas, acciones coordinadas que redunden en mayor seguridad en esta región. las resoluciones de esta reunión serán monitoreadas en futuros encuentros binacionales de seguridad. Todo queda inmerso en un plan operativo binacional cuya fecha de ejecución no está definida. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Gracias, Jairo. ¿Qué ocurre? ¿Qué piensan los periodistas guayaquileños de este episodio tan controversial? Mi compañero Marlon Puertas, en la ciudad de Guayaquil, nos informa. Adelante, Marlon. Adelante, Hola, Marlon. hola. Sí, le estamos escuchando perfectamente. Adelante, Marlon. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Un saludo al general y un saludo también a toda la audiencia. Gracias. Un minutito, general Bravo. Bueno, en realidad todo esto se trata del desenlace de una crónica anunciada, y anunciada hace años, no solamente por periodistas que hemos seguido el tema, sino también por analistas y por gente que ha trabajado hasta en comisiones designadas por el propio gobierno de Correa. Si no recordemos lo que dijo Pancho Huerta hace ya algunos años respecto a lo que vive el país. Él habló literalmente de un narcoestado, En su momento, pues nadie o pocos le hicieron caso. Oficialmente de parte del gobierno, pues no les gustó inclusive la conclusión a la que llegó el doctor Francisco Huerta Montalvo. En todo caso, también es el resultado de toda una etapa de enfrentamiento por parte del correísmo con las Fuerzas Armadas. La última parte del gobierno de Correa lo vimos estupefactos todos en el país. Se trató de eso, de una guerra interna declarada por el propio presidente Correa frente a las Fuerzas Armadas que supuestamente comandaba. O sea, se supone que el presidente de la República es el comandante en jefe. Pero y a algunos militares no les gustó esto, que inclusive yo lo dije en algún momento. La verdad es que Correa los trató como el zapato, dije en algún momento, y eso generó el reclamo Se dejaron, ¿no? Sí. Pero era la realidad, es una manera de decir gráficamente que las Fuerzas Armadas tampoco se hicieron respetar en su momento, cuando el presidente Correa tuvo todo el poder, ¿no? Las Fuerzas Armadas simplemente se convirtieron en un instrumento más de él, al que también se acostumbró a tratar como siempre le dio la gana, ¿no? Sí. Y bueno, pues fueron 10 años, 10 largos años de ese maltrato, en general para todo el país, en el que no se vieron excluidas pues las Fuerzas Armadas. Y ahora, y claro, también se trató de subestimar o de poner debajo de la alfombra al monstruo, al monstruo gigante que es el narcotráfico. Se lo intentó meter en un closet para que nadie lo vea, para aparentar que aquí no estaba pasando nada, para decir que el problema de la droga afecta a Colombia, afecta a México, afecta a Perú, pero Ecuador solo es un país de tránsito. Y con esa frase siempre se intentó decir que el problema no aterrizaría en nuestra casa, asunto que es totalmente falso, como lo estamos viviendo, porque también se han ocultado cosas, han ocultado muchos problemas que están pasando desde hace mucho tiempo en nuestro país. Si no, por ejemplo, que hable el presidente de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalc, respecto a cómo se han desarrollado los juicios contra acusados de tráfico de estupefacientes en las provincias de Manabí y Esmeraldas, especialmente. Pero el doctor Yalc esos temas no los toca, no dice cuántos sentenciados hay, no dice qué tipo de sentencias está emitiendo la justicia ecuatoriana sobre estos casos, no dice si los jueces en efecto están aplicando la ley, sobre todo en estos territorios que son los más conflictivos
la administración de la justicia. Entonces, no hay información oficial, no hay información precisa, no hay información profunda. No se dice y nadie da explicaciones, por ejemplo, por qué el puerto de Guayaquil se ha convertido en el puerto de mayor cantidad de salida de droga. ¿Por qué traen la droga de Perú y Colombia para que sea exportada por el puerto de Guayaquil? Y nadie da explicaciones. Nadie da una cifra oficial, nadie se refiere a este asunto, ¿no? Simplemente lo que tenemos son informaciones esporádicas, pero cada vez más en realidad cada vez más frecuentes, respecto al decomiso de droga. Y ahí entonces prestamos atención y decimos, 1 tonelada más cayó en el puerto, media tonelada, tantos en un domicilio que estaba la droga lista para ser enviada al puerto. Y ese tipo de situaciones. En varias ocasiones, dice el diario El Comercio, perdone por la interrupción, el Ecuador ha querido ver el problema como algo que afecta solo al país vecino, dice en su crónica editorial el diario El Comercio de este día lunes. La verdad es que desde hace rato es un problema grave que nos atañe, que ha crecido donde no hay presencia efectiva del Estado. Operaciones de narcotráfico por vía aérea y marítima, territorios desde donde se controlan senderos y corredores de droga, propiedades de origen ilícito en el Ecuador que han sido oportuna y reiteradamente denunciadas, deben vigilarse con mucha mayor atención. Pero si nos atenemos a las explicaciones, por ejemplo, del señor ministro de Interior, el ministro de Seguridad, él dice que por los golpes que hemos irrogado, digamos, a través de nuestras Fuerzas Armadas, que también debe ser una parte, la visión correcta de la última coyuntura, que también nosotros hemos replicado atinadamente, no tinosamente, atinadamente desde el punto de vista de réplica, luchando, combatiendo, es que esta gente de adrede hizo lo que hizo con esa muerte de los 3 comandos marines de las Fuerzas Armadas y de la Armada Nacional. Entonces, la gente dice, no, nuestras Fuerzas Armadas están súper bien equipadas, que General Bravo están muy entrenadas, cuentan con una inteligencia formidable. La inteligencia nunca se les vio ni aproximarse a línea de frontera. Y si estuvieron 2 o 3 miembros de inteligencia es en los últimos meses. Pero estamos aludiendo a los años que desactivaron el apoyo, especialmente instructivo. De esto nos da cuenta usted, señor General Bravo, aunque usted ya estuvo fuera del ejército, pero ustedes configuran una familia militar muy unida y entre ustedes se conversan y ejercitan evaluaciones periódicas realistas de lo que viene ocurriendo. Han estado con la pesadilla de que quieren darle un golpe de Estado que se inventó incluso en el 30S el presidente Correa, ¿no? Simple y llanamente para fregar la pita a la Policía Nacional, destruirla, acabarla, como ocurrió en esos aciagos días. Entonces, esto tiene que de alguna manera resolverse con una intervención de otro género, de otro orden de parte de nuestro mandatario, el señor presidente Moreno. La explicación que nos dan sus ministros o les cambia con subsecretarios. Felipe de la Cuadra no, como que no entiende ni siquiera el conflicto. Sin embargo, está designado por su alineamiento político viceministro de Defensa Nacional.
Entonces, aquí se necesita que sean los militares los que reconstruyan tanto la inteligencia militar como las actividades propiamente de rechazo y defensa nacional de la territorialidad. No sé qué opine general Wagner Bravo al aire. Buenos días, Marlon. Sí, Gonzalo, efectivamente, recordemos que la CENAIN cambió totalmente su estructura. Le sacaron a todas las Fuerzas Armadas, porque, como tú lo dices, posiblemente estaban dando un golpe de Estado. Pero la CENAIN no está al servicio del gobierno ni del partido político de turno. La CENAIN está buscando objetivos claros con los subsistemas de inteligencia de Fuerzas Armadas, de la policía y los otros que puedan organizar para buscar la información y darle los elementos de juicio, en este caso hoy al poder político, para que pueda tomar las acciones correspondientes. Por eso es que nunca supieron, mejor dicho, sí conocieron, porque les fuimos diciendo durante mucho tiempo, con los pocos medios que teníamos, la apreciación de inteligencia para saber qué estaba pasando en el Ecuador, qué estaba pasando en Colombia. Es por eso que nos permitimos decirle, cuando estén en el proceso de paz de Colombia, por favor, el Estado ecuatoriano, siendo un vecino que no se puede sacar un problema con Colombia, tiene que estar de observación directo de qué están tratando para saber a qué llegan, para determinar qué repercusiones íbamos a tener, para ver si realmente se iba a solucionar el problema de las FARC en Colombia. Hoy, estos 3 muertos que dice el periódico que nos han vengado las muertes están más al norte de lo que realmente tenemos en la línea frontera en Nariño y en el Putumayo. Son otro tipo de disidentes, si los podemos llamar así. Entonces quiere decir que el problema colombiano no se ha terminado. Esa es la primera conclusión que deberíamos haber tenido los ecuatorianos a través de la CENAIN. Sin embargo, le dijeron no, los militares no pueden tener este sistema. Es por eso mismo que pasó el 30 de septiembre, que no supimos directamente, en este caso, el sistema de inteligencia militar, ni el sistema de inteligencia de la CENAIN que estaba con el presidente Correa, qué es lo que le iba a suceder en este aciago día. Y por eso es que el Ecuador se ha demorado en tomar acciones que no nos han permitido estructurar bien la seguridad nacional. Es por eso que el presidente no pone una política de Estado para ir a atacar a esta amenaza, y no solamente del narcotráfico, de todo lo que nos está pasando. Es por eso que sin esa política de Estado, el legislativo no puede tomar las acciones legales, de hacer leyes. Y es para un que parlamento podamos tener mediocre, todo el además. instrumento legal. No tenemos una ley de control de los precursores que van a Colombia. Alguna vez se pidió la ley de interdicción aérea, que alguien decía que era la ley del derribo, porque no podemos permitir que pasen las avionetas por nuestras cabezas y los militares estén observando qué está pasando con el narcotráfico, aterrizan las avionetas, se accidentan las avionetas con droga, con dinero, y nosotros como los responsables, una parte de la seguridad nacional, estemos viendo. No tenemos una ley, sacamos un manual de derecho creativo para evitar que los militares después de 20 años no sean acusados de lesa humanidad por delincuentes que de una u otra manera están afectando la seguridad nacional. Entonces el legislativo tampoco puede hacerlo. Y la Comisión, como decía, de Soberanía y Relaciones Internacionales tampoco ha tomado acción. De eso va a depender de que la Corte Nacional de Justicia pueda hacer las salas especializadas que están en la Constitución para los famosos delitos de función o los delitos que podrían cumplir los miembros de las Fuerzas Armadas en un determinado momento. Eso quiere decir, Gonzalo, que hay un sistema y ese sistema está a la deriva. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado dice que la persona que lo administra y su secretario es el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa. Ese ministerio ya se eliminó y dice que le encargarán a alguien. No nos ha dicho el gobierno nacional a quién le han encargado para saber que, siendo responsabilidad de él, debería reunir este Consejo de Seguridad Pública del Estado. Pongo el ejemplo. Se reunió antes de irse a Tulcán. Con Jairo, él conoce del trabajo allá en Tulcán, en la línea de frontera, y muchos de ustedes, de los medios de comunicación, están haciendo Fuerzas Armadas. Pero también le estamos dejando en la indefensión a la nación ecuatoriana, fundamentalmente porque se atacó a las Fuerzas Armadas. Y ahí viene otro papel importante, Gonzalo. La Ley de Seguridad Pública del Estado dice que son 2 los elementos para la defensa nacional: el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas. La pregunta es, teniendo un asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Ministerio de Defensa,
cuáles son las acciones, pero realmente verídicas, que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores para enfrentar este problema ya diplomática y políticamente. Recordemos que después de Angostura el presidente Correa se peleó con Colombia. Casi no teníamos contacto para esa seguridad cooperativa en la que podíamos intercambiar información. Lo que no estoy de acuerdo, hace un momento se decía, es que las Fuerzas Armadas necesitan aprender. Las Fuerzas Armadas del Ecuador con mucho orgullo estuvieron en el 95 y tuvimos una victoria. Así es. Tenemos que hacer una cooperación, un intercambio de información para saber qué pasa de un lado y otro. Pero no nos van a enseñar. Yo creo que los soldados ecuatorianos son muy profesionales con los pocos recursos que tengamos, incluido con ese armamento viejo que tiene 25 años en el ejército. Imagínense, y unos vehículos destartalados con los que concurrieron a línea de frontera, según nos reportaron los mismos periodistas colombianos. Tenemos todos los medios, Gonzalo, que yo siempre he pedido. El poder militar está estructurado por los hombres, por los medios y por los recursos de todo tipo. Pero si la visión del gobierno, de turno, que no entiende que es una responsabilidad, porque la Constitución dice que el responsable de la seguridad nacional y de garantizarnos la paz, porque somos un territorio de paz, que es la Presidencia de la República, no entiende que hay que conjugar los principios de seguridad y desarrollo. General Bravo, si usted me permite, vuelvo y repito, el diario El Comercio, en su columna editorial de esta mañana, dice en varias ocasiones, el Ecuador ha querido ver el problema como algo que afecta solamente al país vecino, a Colombia. La verdad es que desde hace rato es un problema grave que nos atañe a todos y que ha crecido donde no hay presencia efectiva del Estado. Se refiere al Estado ecuatoriano. Operaciones de narcotráfico por vía aérea y marítima, territorios desde donde se controlan senderos y corredores de droga, propiedades de origen ilícito en el Ecuador que han sido oportuna y reiteradamente denunciadas, deben vigilarse con mucha atención. Es un objetivo que va más allá de las fuerzas del orden y competen al establecimiento institucional. Las labores de inteligencia, óigase bien lo que dice Diario El Comercio, las labores de inteligencia, la preparación a jueces, a fiscales, y la atención al tejido social en las zonas vulnerables son nuestras prioridades en este momento. ¿Cómo le parece y cómo introduciría a este conversatorio dramático que estamos llevando a cabo en la cadena Democracia el compañero Marlon Puertas en la ciudad de Guayaquil, a su noble paisano, el señor almirante Alan Molestina, que está en línea telefónica? Mi estimado Marlon, dele usted paso al señor almirante, ex comandante general de la Fuerza Naval de nuestro país, cuyas víctimas iniciales, ojalá sean solamente iniciales, son los 3 compañeros comandos de la Armada, soldados de buena formación que fallecieron en un enfrentamiento precisamente no a bala, sino a través de otro tipo de insumos que han estado utilizando este ejército de la droga. Complicado el asunto. Dicen que está en número, almirante, que están en número de 1.500, de 1.200, de 1.500 los actores guerrilleros que están cumpliendo con esta consigna de proteger la corrida de droga con destino a puertos y playas ecuatorianas, desde el lado naturalmente colombiano. Alan Molestina está para escucharle. Marlon, si es tan amable, me ayuda desde Guayaquil. De acuerdo, Gonzalo. Bueno, yo creo que para recibir al almirante Alan Molestina, que obviamente maneja los temas de seguridad,
con la experiencia y profesionalismo que se necesita en estos momentos. Sería bueno que nos comente respecto a la inacción, la falta de acción por parte del Ecuador con asuntos tan elementales, y pongo un ejemplo claro, que cuando recibimos el primer ataque en San Lorenzo, en Esmeraldas, en enero, en el mes de enero, ya van a ser 3 meses, un poco más de 2, el fiscal general de Colombia vino a nuestro país a decirnos, a informarnos, el fiscal de Colombia, a informarnos que las FARC tuvieron bienes aquí en el Ecuador, alrededor de 100 bienes, que representaban una cantidad de dinero cercano a los 15 millones de dólares. Y dijo el señor fiscal general de Colombia que dejaba aquí en el país la lista prácticamente de esos bienes para que el Ecuador, el Estado ecuatoriano, proceda a actuar. Bueno, pues de eso ha pasado ya más de 2 meses, van a casi cerca de ser 3. Y nosotros, al menos... ¿Está en el bolsillo del fiscal Vaca? Exactamente, sí, fue una reunión conjunta. Pero digo, ¿quedó en el bolsillo del fiscal Vaca? Eso no lo sé. Eso el doctor Vaca tendría que darnos una explicación, efectivamente, qué hizo con esa información que recibió de su par colombiano, una información servida. Ahí sí le dejó la información servida el fiscal colombiano para que en Ecuador se tomen las acciones necesarias. ¿Qué debió haber ocurrido? ¿De qué debimos habernos enterado hace rato ya, Gonzalo? Y eso también una cuestión que quisiera que la comente el almirante Molestina, porque obviamente se necesitaba ejecutar acciones de seguridad, con la intervención también de la policía, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Especiales. No estamos hablando aquí de una operación sencilla, fácil, ni nada por el estilo. Se necesita efectivamente demostrar también, demostrar en hechos la fuerza del Estado. No se trata solamente de rechazar el momento en que nos atacan, como ocurrió la semana pasada con la sensible baja de estos 3 integrantes de Fuerzas Armadas. No se trata de demostrar indignación una vez que hemos sido víctimas ya de un ataque o de una emboscada, que tampoco nos han explicado qué fue lo que pasó la semana pasada. Y el país también sí demanda una explicación. ¿Cómo nos atacaron? No es creíble aquello de que nos atacan con bombas artesanales o caseras. Y una bomba artesanal o casera resulta que mata a 3 marinos y hiere a unos cuantos más. El país queda sorprendido con ese tipo de explicaciones. No sabemos si lo que quieren es bajar el perfil, no alarmar a la población, no entendemos cuando dan ese tipo de explicaciones. O no confesar su negligencia, ¿no? Bueno, almirante, nosotros le admiramos desde que usted sirvió con pundonor a la institución armada de las Fuerzas Armadas, valga la reiteración, de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Usted fue su comandante. Almirante, tenga la gentileza, ¿cómo usted comenta y contribuye a una exigencia nacional para que podamos estar todos a una en la defensa de nuestro territorio y en la defensa, naturalmente, del pundonor militar y de su entrenamiento y de la capacidad defensiva que siempre ha tenido, con valor, con dignidad, con tecnología, como siempre? Pero este desafortunado cuarto de hora de historia nacional determinó que se dediquen a hacer todas las acciones, a cumplir todas las estrategias para desactivar, digamos, el desarrollo de nuestra institución armada. Y por eso los propios periódicos ecuatorianos, cuando nosotros reclamábamos mayor patrullaje a Colombia, estábamos reclamando, y consta en nuestro auditorio, al otro día el matutino Expreso de la ciudad de Guayaquil dice: Colombia, venga las muertes. 3 disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
fueron abatidos por militares del vecino país en el sitio de Tazán. Entonces, su valoración a todos estos insucesos, mi almirante Alan Molestina, van a ser muy significativos e importantes por la extraordinaria credibilidad que usted goza en todas las filas de Fuerzas Armadas y especialmente en la sociedad ecuatoriana. Buenos días, almirante. Buenos días, muy amable por sus palabras, muy importante esta entrevista que se está dando, de mucho interés dada la situación que se vive en Ecuador, en la frontera norte. Un saludo también a los entrevistados, a Marlon, al señor general Bravo, a toda Está el la coronel audiencia. Mario Pazmiño también aquí con nosotros. El señor coronel Mario Pazmiño. Todo lo que aquí hasta el momento se ha manifestado, la información esta que da el diario El Comercio son muy válidas. Este no es un problema nuevo, se lo veía venir, así fue la apreciación estratégica militar y también la política estratégica, la apreciación. ¿Por qué? Si nosotros observamos los planes de seguridad nacional, consta esta amenaza de la frontera norte, o sea, no es algo que no se veía venir, era algo previsible. ¿Qué es lo que ha fallado? Lo que ha fallado es que si yo tengo una amenaza, este escenario, entonces tengo que prepararme para enfrentar esa amenaza. Eso fue, en mi concepto, lo que ha ocurrido y que ahora tenemos que estar enfrentando a esta amenaza en condiciones desfavorables, porque entonces debió haber existido un plan en que se den las directrices para todos los estamentos del Estado, para el sector militar, para la Policía Nacional, para los otros ministerios que especialmente tienen que ver con lo que es mantener la presencia del Estado en estas zonas vulnerables a esta influencia de estos grupos insurgentes o de narcotraficantes. Y eso fue efectivamente lo que no se dio, o si se dio, no se cumplió con los objetivos. Le digo esto porque en el 2008 tuvimos el Plan Ecuador, que tenía como objetivo llevar la presencia del Estado a estas zonas vulnerables. Sin embargo, este plan falló y nunca tuvo pues una implementación eficaz. Un seguimiento. Las Fuerzas Armadas, a pesar de que existía esta amenaza, sin embargo, su presupuesto fue disminuido, el entrenamiento disminuyó porque ahora se dedicó prioritariamente a estas actividades complementarias, otras operaciones diferentes de la guerra, más al control de la minería, al control de la madera. Así es. Falta de presupuesto para poder tener ese entrenamiento que siempre habían tenido Fuerzas Armadas. Claro que tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales. ¿Por qué fueron muy profesionales hasta la guerra de Cenepa y algunos años más? Porque se tenían los recursos en la planificación para mantener ese alistamiento. Pero si baja ese alistamiento, las Fuerzas Armadas pueden tener todo el patriotismo, toda la voluntad y de ir a actuar en cualquier momento y en cualquier lugar que se lo pida, pero es básico el alistamiento, eso no lo podemos negar. Si a esto sumamos una política de defensa, de seguridad de unos ministros de Estado que en vez de ir pues a mantener, a darle las condiciones favorables a las Fuerzas Armadas para que puedan mantener ese alistamiento y cumplir con su rol, con su misión, lo que fueron ahí fue a destruir las Fuerzas Armadas, especialmente el ex ministro Cordero, el ex ministro Patiño. Es decir, que esta amenaza definitivamente, a pesar que existía ahí, que debió de haber habido un objetivo nacional actual dirigido a neutralizar esta amenaza, sin embargo no se lo hizo y lo que tenemos ahora es este resultado. Y por eso se llaman decisiones de tipo estratégico, porque no es fácil de resolverlos de la noche a la mañana. Si la inteligencia de alguna manera se la desvió hacia otros campos, hacia otros sectores,
Ahora, recuperar esa inteligencia no es que es imposible, pero va a demorar un poco más, entonces hay que actuar con mucha celeridad para poder rápidamente pues retomar el control de la zona, porque no hay que negar, ahí están las Fuerzas Armadas, pero quienes han tomado la iniciativa son estas bandas criminales, estos grupos armados organizados, como los llaman en Colombia, pues y ahora toca un trabajo muy ágil, más duro para las Fuerzas Armadas, pero que yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Estoy de acuerdo con lo que indica el señor General Bravo, que somos una Fuerza Armada exitosa, que lo demostramos con la victoria de Cenepa, pero no hay que dejar de lado que nos enfrentamos a un tipo de guerra en el que sí nos falta un poco de experiencia. Nos falta un poco de experiencia contra este tipo de guerra que le llaman de la cuarta generación, que usted lucha contra un enemigo que no lo ve, que lo que hace es actuar cuando tiene condiciones favorables a punta de emboscadas, en donde la inteligencia es sumamente importante. Si hubiera habido una política de Estado, entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores hubiera tomado algunas acciones. En las relaciones con Colombia siempre debieron de haber sido estrechas, porque es verdad, como se manifestó durante esos 10 años, por los problemas que ya conocemos entre los dos gobiernos, pues nos mantuvimos un poco alejados, y era básica la información que se recibía de Colombia, porque ellos son los que tienen pues más de 40 años conviviendo con este problema. No se debió de haber tenido esta política de fronteras abiertas, porque ¿qué fue lo que hizo? Propiciar esta actividad del narcotráfico. Es decir, que a pesar de tener esta amenaza que se visualizaba en el tiempo, no se tuvo un plan bien definido para estar preparados, y no solamente preparados, sino estar actuando pues para neutralizar la amenaza. Muchísimas gracias, vicealmirante. General Bravo, comente lo dicho por Alan Molestina. Sí, efectivamente, un saludo a mi almirante y a Mario Pazmiño también. Sí, Gonzalo, efectivamente se les anticipó, se les dijo, las apreciaciones de inteligencia estuvieron en su tiempo. De una u otra forma, el gobierno anterior le destruyó a la inteligencia militar, le apoyó a la inteligencia policial y nos dejó ciegos. Sin embargo, en la línea de frontera comenzamos nosotros a reforzar la frontera. Se construyeron el destacamento de Maldonado, el destacamento del Carmelo, el destacamento de Tobar Donoso, para dar esa seguridad a los militares, para estar en contacto. Pero se nos fue prohibiendo los medios, inclusive para hacer lo que hacíamos anteriormente, el apoyo al desarrollo, que nos permitía, además de tener contacto con la población, tener la información y la inteligencia suficiente. Eso nos permite que el mando militar pueda asesorar, en este caso, al ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa, responsablemente, si tiene la visión de la seguridad nacional y no de la destrucción de las Fuerzas Armadas, de la separación de oficiales y tropa y muchas cosas más, debía haber alertado al poder político. Tal es así que, como lo indica mi almirante, hubo un plan UDENOR antes de este gobierno, la Unidad de Desarrollo del Norte, así como teníamos algún rato en el sur también. Después se creó el Plan Ecuador, que tenía que dar el 3% de cada uno de los presupuestos de los ministerios para que vayamos a la frontera, a crear fronteras vivas, pero con los ecuatorianos. No podemos crear fronteras vivas con personas extranjeras. Había un decreto, hoy es el artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, y que los primeros 20 kilómetros de la límite político internacional hacia el interior del país no podían comprar y no podría haber asentamientos de extranjeros por los mismos derechos y deberes de los ecuatorianos de la seguridad nacional. Algún rato al señor general Carlos Obando, allá en Sucumbíos, el alcalde de La Guardia le decía que por qué él tiene que no permitir eso si estamos en una ley de libre movilidad que también hay que ser revisada, Gonzalo. De tal manera de que, como lo dice mi almirante, tenemos que hacer un plan de largo plazo, un plan estratégico, porque la droga que sigue vigente en Colombia, que lo único que han cambiado es posiblemente el nombre de FARC por cualquier otra, y no uno, porque antes teníamos unas FARC, hoy tenemos 50 o 60 grupos diferentes que están luchando por tener el dominio y el control de los corredores y de su población. Entonces, ¿qué podemos llegar? Si Colombia siempre le hemos exigido a través de
de los comunicados de prensa de los ministerios de Relaciones Exteriores que haga presencia efectiva en el territorio. Particularmente por la experiencia, durante toda mi carrera militar se le exigió a Colombia. Si no, vayamos a Alita, al frente hay un pueblo que se llama Tayamí. Allí no he visto yo nunca un miembro de las Fuerzas Armadas colombianas. Si no, vayamos al Carmelo, que tampoco están allí el Estado colombiano. Nosotros en línea de frontera tenemos poblaciones. Ahí está Mataje. Ahí está el último punto que tenemos frente a Candelilla de la Mar, Palma Real. Nosotros estamos ahí, hacemos presencia, pero tampoco podemos tener una libre movilidad con esta ley que permite que vengan los buenos extranjeros a vivir en el Ecuador y no se impida que lleguen los delincuentes. ¿Por qué Colombia tiene 185,000 hectáreas de coca? ¿Cómo es que controla su territorio? Por eso es que yo el día viernes decía, si el sábado se van a reunir, debíamos exigir de alguna forma, si no es directamente entre las cancillerías, a través de los organismos internacionales, que Colombia realmente solucione su problema de drogas. ¿Por qué? Y si nosotros estamos viviendo de la parte legal y una economía legal e ilegal en la línea de frontera, ¿dónde está el esfuerzo que geopolíticamente dice la ley? Desarrolle sus fronteras si quiere seguridad. ¿Qué le hemos dado de alternativa a nuestra población ecuatoriana de Esmeraldas, de Cachi, de Sucumbíos, para que no entre en la economía ilegal? ¿Dónde está ese Estado? Recordaremos que en Cachi inclusive se hacen muchas veces paros porque no hay economía formal que les permita sobrevivir. Entonces, si al otro lado, por raspar la coca, previa a la maceración de la pasta de cocaína, les pagan 15, 18 dólares diarios, y en el Ecuador les vamos a pagar 6 o 7, o no tienen trabajo, ¿qué supervivencia como seres humanos tienen nuestros ecuatorianos? El Estado no fue hacia allá. El Estado se quedó en el centro del país, cuidando otras cosas. Tuvimos grandes recursos, como para haber hecho muchas cosas. Así es. Gonzalo, recordaremos qué pasó con la minería ilegal. Ahí hay 2,000 piscinas que han destruido nuestra selva a lo largo del río Santiago. Hubo un operativo. Se han contaminado tantos ríos en Esmeraldas que da pena verlo. Da pena, y nos dijeron que iban a hacer una remediación ambiental que costaba solamente 1.500 millones de dólares. ¿Por qué digo solamente 1.500 millones de dólares? Porque si tuvimos 360,000 millones de dólares, pero no se ha hecho absolutamente nada. Nada, Gonzalo, sigue igual. A los oriundos de Esmeraldas se les creó la ENAMI, la Empresa Nacional Minera, para que supuestamente hacer una extracción ya formal. Se les ha dado las concesiones, conversé el otro día con uno de sus dirigentes, pero no le dan los recursos. Ya tengo yo la propiedad, no tengo los recursos, ¿qué me toca? Buscar quién me financia. ¿Y quién es el que normalmente está financiando ilegalmente? O los ex-FARC, o los disidentes, o el narcotráfico, o muchas otras personas que se sirven de nuestra población. Entonces realmente el problema, Gonzalo, es estructural, en donde la nación ecuatoriana se tiene que volcar hacia que esta amenaza se elimine, que no se la va a eliminar, pero que se la minimice para que podamos tener paz. En el mismo Instituto de Altos Estudios que nombraba yo hace un momento, había la creación en cada ministerio de la DIPLA-SEDE, la Dirección de Planificación para la Seguridad y Desarrollo, que le permitía al CONADE de la época tener un plan de desarrollo en concordancia directa con la seguridad. Y el plan de seguridad nacional tenía concordancia directa con el plan de desarrollo. Entonces ahí nos podemos desarrollar. Pero sin embargo, hoy coyunturalmente, al apuro, nos vamos, hacemos ruedas de prensa. Imagínense, Gonzalo, que el día que fue la vicepresidenta estuvo 5 horas en Esmeraldas, lejos del problema, y ya se regresaron. ¿Y qué es lo que está pasando? No tenemos un ministro coordinador que realmente dé la visión, que el presidente nos diga a los ecuatorianos qué es lo que quieren hacer, con el respeto. Y como decía mi almirante, el exministro Patiño, el exministro Cordero, la misma exministra María Fernández Pinoza, que su primer discurso fue político, trataron de poner a las Fuerzas Armadas al servicio del gobierno. Tiene que tener claro la nación ecuatoriana que las Fuerzas Armadas son profesionales, que no se deben a ningún gobierno. Si no, nos hubiéramos cambiado de camiseta ni de color de acuerdo al partido político que viene. No es así. Estamos en línea de frontera, estamos cuidando a los ecuatorianos. La población de la línea de frontera sabe que hace, no la población solo en línea de frontera. Todos los ecuatorianos saben qué han hecho las Fuerzas Armadas.
Permitámonos, con una estrategia clara, con una política pública que derive de planes, los planes que deben tener el jefe del comando conjunto. Con un plan se permite pedir los recursos, tener el entrenamiento, buscar las alianzas, llegar con el mismo plan que el Ministerio de Relaciones Exteriores coordine con Colombia. Pero si la ministra de Relaciones Exteriores no exige al gobierno colombiano un control efectivo de su frontera, igual que me ha pasado a mí en mi experiencia, los próximos 20 años no veremos el Estado colombiano en la línea de frontera tratando de solucionar su problema. Simplemente tendremos las repercusiones. ¿Y quiénes van a poner los muertos, como pasó en este caso? Nosotros, los ecuatorianos, necesitamos vivir en paz y necesitamos que el gobierno nos garantice realmente una seguridad integral que nos permita vivir en paz y que se elimine estos problemas, Gonzalo. Un gran aplauso de nuestro auditorio para el señor general Wagner Bravo, enterado ciudadano militar, que nos ha informado la realidad de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Es que el tema es que en 10 a 11 años, con una institución, se puede culminarla a través simplemente de una inoperante actitud de la cúpula que vienen a ser los diferentes ministros de la Defensa Nacional que se han turnado. Me da la razón Marlon Puertas desde la ciudad de Guayaquil, porque en el operativo, tengo aquí en mis manos un despacho en el que se manifiesta que en el operativo ha fallecido Camilo López Castrellón, alias Gabriel, quien estaba encargado de la operación de narcotráfico entre Calamar y Miraflores en Guaviare. Las autoridades siguen trabajando, es un despacho colombiano, las autoridades siguen trabajando para identificar el resto de los supuestos exguerrilleros. En el fin de semana anterior, el Frente Primero Armando Ríos fue atacado en bombardeo que tuvo lugar en la vereda La Unión en el municipio de Miraflores. En el mismo Guaviare, nos explicará el coronel Pazmiño y el compañero Marlon Puertas nos explicarán que en las operaciones militares han muerto 9 presuntos integrantes de la agrupación dirigida por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien llevaba 18 años en las FARC y organizó lo que hoy se conoce como el grupo de disidentes más importantes de la exguerrilla. Los detalles de la operación los dio a conocer el Ministerio de la Defensa y la Policía. En una rueda de prensa liderada por el director, el señor general Jorge Hernando Nieto, las autoridades explicaron que la policía, el ejército y la Fuerza Aérea colombianos dieron el golpe al Frente Primero disidente de las FARC en una operación titulada Astrea 4. A través del trabajo de inteligencia de la policía se han ubicado los campamentos de la estructura delincuencial en la misma región del Guaviare. El bombardeo dejó un saldo de 9 presuntos disidentes, dentro de los que se encuentran, vuelvo y repito, Camilo López Castrellón. Debe ser un cuadro muy importante. Aquí le dicen que tenía el alias de Gabriel unas veces y de Charles o Charles en otras. Tenía una trayectoria criminal de más de 15 años. Castrellón fue designado por Iván Mordisco para liderar la cadena de narcotráfico que tenía la agrupación entre Calamar y Miraflores en el Guaviare. Estos son los últimos despachos que tenemos de parte de la prensa colombiana, la cobertura colombiana a la que tenemos también que apelar para enriquecer una realidad que lamentablemente duele, acongoja y da coraje, ¿no?, de que haya habido una mentalidad como la de Correa y que haya un grupo
importantísimo de militantes de sus ideas o con sus ideas, que piensen que desactivando a las Fuerzas Armadas ecuatorianas van a obtener logros ideológicos o de apoyo social gigantescos por simplemente decir que las Fuerzas Armadas no sirven para nada, que solamente consumen y no producen. Ese es digamos, la primera estrofa de un discurso antimilitar que ha sonado rotundamente en los últimos 11 años. ¿Con qué consecuencias, mi querido Marlon, porque está el coronel Pazmiño también a la expectativa de sus interrogantes? Compañero Puertas en Guayaquil. Bueno, Gonzalo, las consecuencias las estamos sufriendo y nos estamos enterando de las bajas, de los ataques, de toda una población aterrorizada en la frontera, sobre todo en los cantones de San Lorenzo, en el sector de Mataque, sectores aparte que ahora, aparte de convivir con la pobreza permanente en la que siempre se debaten, pues ahora simplemente tienen que también acostumbrarse, entre comillas, a ese tipo de violencia, ¿no? Así es. Sus jóvenes, Marlon, sus jóvenes, me refiero a los de Mataje, denunciaban en semanas anteriores que se están alineando, digamos, con las guerrillas colombianas, con los irregulares colombianos, porque naturalmente en Mataje, ¿qué pueden hacer los muchachos ecuatorianos? Y entonces dicen que para ellos es una ocupación y la configuran como una cosa más o menos normal. Coronel Pazmiño, usted ahora tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Esperemos lo que diga Mario Pazmiño, si es tan amable, Marlon Puertas, en la ciudad de Guayaquil, para que nos formule alguna interrogante en la línea de explicación o punto de vista que conoce el señor coronel Pazmiño y que pasamos a escucharle. Gracias, Gonzalo. Un cordial saludo para todos los distinguidos panelistas. Yo quiero partir de un análisis muy puntual. Primero veo que ya las autoridades analistas ya utilizan el término guerra asimétrica, que es importante porque hay que diferenciar. ¿Qué es una guerra asimétrica? Una guerra asimétrica es donde se emplean técnicas, métodos atípicos. ¿Qué quiero decir con métodos atípicos? Donde se colocan artefactos explosivos, coches bombas, lanzamiento de cilindros de gas caseros, emboscadas a patrullas, tacos de dinamita. La guerra asimétrica representa el combate de una porción pequeña, de una célula o de una facción, como esta es la que tenemos en la frontera, contra el Estado y sus Fuerzas Armadas. Entonces, al no poder enfrentarse de igual a igual, lo que tenemos es el empleo de este tipo de estrategias para poder causar... Casi como una guerra de guerrillas. Casi, pero causar 3 efectos fundamentales. El primero, imprimir en la población el terror, que es lo que ya tenemos en la frontera. Ya comenzaron a desalojar y evacuar personas de allá. El segundo, que es importante, es que las Fuerzas Armadas o las fuerzas legales no accionen, sino reaccionen. Quien tiene la iniciativa en este tipo de guerra asimétrica inicialmente es estas facciones disidentes. Y el tercero y fundamental es que cada vez que se dan estos incidentes, los medios de comunicación magnifiquen a fin de crear un ambiente de tensión mucho más grande en la población. Ese es el escenario que tiene la frontera. Pero quiero irme un poquito más atrás porque me parece interesante. Estaba leyendo un estudio que hace un centro de pensamiento en México. Me pareció sumamente interesante poder traer a colación acá porque se nombra 2 efectos que están ya afectando al Ecuador. El uno es el efecto globo y el otro es el efecto cucaracha. Voy a explicar rápidamente para poder... sí, el efecto globo radica en que el momento que se comenzó a presionar a los carteles de la droga en Colombia, inmediatamente salió en otro lugar con mayores proporciones, me refiero específicamente a México. Voy a ir relacionando con el tema ecuatoriano. Cuando se comenzaron a presionar sobre los centros de acopio y distribución que tenía Colombia,
inmediatamente se presionó allá y nace en Ecuador estos centros de acopio, porque era el país ideal, menos controles, un sistema de seguridad bastante vulnerable. Entonces comienza a salir en el Ecuador este efecto globo, o sea, nacen centros de acopio y plataformas internacionales de distribución. Posteriormente a esto, el efecto cucaracha dice que los carteles y sus ramificaciones son en Colombia prácticamente destruidos. En México comienzan a tener una presión y estos se abren, se multiplican como cucarachas y van inmediatamente a los países más débiles. Y dentro de esos países, los que presentan mejores características, Venezuela, Panamá, Ecuador, como uno de los más importantes. Ahora, lo interesante de esto es que este efecto o estos dos efectos ya están presentes por el cambio de estatus que tiene nuestro país. Y eso es parte de la dinámica que tenemos que analizar al momento. ¿Qué es cambio de estatus? El cambio de estatus. En orden militar. El cambio de estatus es el momento que nuestro país era considerado un centro o un país de tránsito, pero al momento cambiamos de ser un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Eso es lo grave y eso son las repercusiones que tiene. ¿Qué reúnen, digamos, estas características de acopio, de corredores y de envío por mar, por tierra, por aire a Europa, a los países del primer mundo consumidores de la droga? Los centros de acopio, tenemos algunos en nuestro país, tenemos en Manabí, en Santo Domingo, en Baños, que atraviesa el segundo corredor. También está en El Oro, están cerca, casi cerca de donde están las plataformas internacionales de distribución, que son los puertos. Y nosotros tenemos 4 importantes puertos y desde allá es donde se proyecta toda la comercialización y la salida de la droga. Pero si recordamos también que el último informe sobre trazas internacionales de droga marítimas y aéreas, inicialmente teníamos Colombia como uno de los principales, digamos, que manejaban este tipo de trazas en gran proporción. Gran parte de esto se cambió ya a partir del 2014, 2015, cambian y giran hacia el Ecuador. Y al momento el Ecuador es uno de los más importantes conductos, digamos así, para las trazas internacionales de las plataformas internacionales de distribución de droga. Eso es lo que tenemos al momento, eso es lo que está manejándose en este contexto de esta guerra asimétrica, en la cual estos carteles internacionales lo que quieren es mantener un control de una marcación de área, que eso es lo importante que también las autoridades entiendan. Lo que está haciéndose por parte de estos grupos disidentes de las FARC, porque discrepo completamente con el señor ministro del Interior, que los llama delincuentes comunes, y escuchaba ayer también a algún otro analista, no son delincuentes comunes. Son exmiembros de las FARC, son guerrilleros que tienen una experiencia de combate y ese tipo de estructuras a la que nos estamos enfrentando. El delincuente común no tiene la cantidad de armamento, explosivos como para hacer una guerra asimétrica. Entonces hay que poner claramente los conceptos. Hay otra cosa interesante y quiero referirme a lo que decía Marcelo Bravo. Él hablaba de las fronteras vivas. Perfecto, me parece excelente ese tema que hay que retomarlo. Recuerde usted el problema del famoso Plan Ecuador, sí, en donde se carnetizaba a miembros de las FARC. Gran parte de ellos obtuvieron carnets, no carnets entre comillas, sino cédulas de identidad, y con eso operaban y delinquían en las dos partes del territorio, en Colombia y en Ecuador. Esto es parte de la realidad nuestra. Lo que tenemos allá es un mal manejo del gobierno para hacer presencia en frontera y un pésimo manejo de la Secretaría de Inteligencia y los organismos de inteligencia en el tema estructural de colección de información en frontera. Esto es lo que nos ha dificultado tremendamente y por eso son los problemas que tenemos. Claro. Coronel, el general Paco Moncayo ha manifestado de última hora que como parte del diálogo abierto por el nuevo presidente, él había preparado un plan, un estudio muy completo para el índice, para nuestro presidente y para el staff de conductores del Ministerio de la Defensa, dice.
y también mis compañeros de Fuerzas Armadas alegan. Y dice el general Moncayo que este plan estratégico contemplaba nuevos riesgos que va a enfrentar el Ecuador, pero que lamentablemente nunca mostró ningún tipo de interés, nadie. Exactamente, Gonzalo. Recuerde usted que aquí en esta prestigiosa radio, hace aproximadamente unos 4 años o 3 años que usted tuvo la gentileza de invitarme, yo había planteado aquí y le había recomendado al presidente Correa en ese tiempo que tomen las medidas necesarias porque el coletazo del proceso de paz iba a ser grave para el país. Sin embargo, jamás se tomó en cuenta este tipo de recomendaciones, se le minimizó, creían que ya no había guerras o no podían haber amenazas que atenten a la soberanía nacional y que debía más bien comenzar a debilitarse a Fuerzas Armadas, destruirse los sistemas de inteligencia, que es parte de esta estructura en la cual el presidente Correa pensaba y la materializaba con un sinnúmero de acciones que vinieron debilitando Fuerzas Armadas. Recuerde usted, y usted hablaba hace un momento, Gonzalo, sobre cerca de 10 a 11 ministros de defensa que pasaron por esa cartera de Estado, ninguno de ellos con la preparación necesaria para afrontar esta cartera de Estado. Eran cuotas políticas. Al momento también tenemos exactamente igual, una cuota política en donde se quiere defender la soberanía del Estado pensando en ideologías. Están completamente equivocados. Cuando se defiende el país, se defiende la patria, se defiende desde el milímetro de la frontera, se necesita gente que conozca verdaderamente de temas de seguridad, de temas de Fuerzas Armadas, de cómo realizar el manejo de un plan de seguridad y desarrollo en la frontera para que de esta manera podamos hacer frente a esta amenaza que tenemos ya. No en frontera, sino ya permeando la misma e entrando a una marcación de zona que al momento está encapsulada, sí, pero que puede desbordarse en cualquier momento. Yo creo que eso es importante, Gonzalo, y creo que las autoridades tienen la obligación de reunir a las personas que conozcan de esta temática para que puedan conversar y recibir el asesoramiento. Y por otro lado, lo más importante, al señor presidente de la República, es necesario que ponga en esas carteras de Estado a personas que verdaderamente conozcan de la temática. Aquí no es una situación ideológica, eso tienen que entender. ¿La herencia para la institución militar que deje esta última década? Bueno, una herencia, yo diría, de fraccionamiento institucional, una herencia... ¿Por qué dice de fraccionamiento? Porque lo que hicieron es tratar de politizar las Fuerzas Armadas y lo que hicieron también es de, al interior de Fuerzas Armadas, comenzar a generar un proceso de indisciplina. Con enfrentamientos entre oficiales, voluntarios, fraccionando esa unidad de mando que existía en Fuerzas Armadas. Entonces, es parte de la estrategia del proceso revolucionario que dice claramente que el enemigo connatural de un proceso revolucionario son sus Fuerzas Armadas y sus sistemas de inteligencia. Entonces, hacia allá fue orientado todo este mecanismo perverso de debilitamiento sistemático de Fuerzas Armadas. Al momento, fíjese, el artículo 84 que reposa en el Ministerio de Defensa prohíbe que se realicen compras de emergencia para Fuerzas Armadas. Necesitamos equipamiento y no podemos, porque está ahí un articulado que dice que como estamos en austeridad, no podemos hacer. Cuando esté en austeridad en algunas carteras de Estado, es comprensible, pero está al momento siendo afectada la soberanía nacional, está siendo afectada la integridad de nuestro país, está siendo afectada la seguridad de todos los ecuatorianos. Entonces debemos dejar de un lado este tipo de posiciones que me parecen sumamente infantiles para pasar verdaderamente a cosas mucho más concretas, tratar de mejorar un poco la calidad de los soldados que están allá. Ponía yo un ejemplo anteriormente aquí en la radio mismo. ¿Cómo va a ser posible que se tenga patrullando a nuestros soldados y a nuestra Policía Nacional en camionetas, teniendo tanquetas más atrás que pueden utilizar, tanquetas a rueda, algunos vehículos blindados que tenemos, que pueden mejorar la potencia de combate y la presencia de una manera mucho más disuasiva en el área?
y sin problemas, porque un explosivo de este tipo, caseros, no van a afectar este tipo de vehículos a oruga. Entonces yo sí creo que es importante que cambiemos un poco la estrategia y orientemos hacia otro tipo de material y equipo que tenemos y podemos emplearlo, Gonzalo. Mi coronel, muchísimas gracias. A usted, Gonzalo. Nos damos una convocatoria para el día de mañana porque hoy tuvimos un reloj un poco... Sí, estuvo un poco apretado. Como que apretado. Mañana habrán seguramente nuevas revelaciones, sí, nuevos e importantes sugestiones para que podamos actuar en unidad de acto. Esto requiere un entorno de adhesión social importantísimo a nuestra querida institución, las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Sí. Señoras y señores, ahora vamos a ver el tema económico. El tema económico es gravísimo. Han manifestado que en esta temática prácticamente el Seguro Social está quebrado. Sí, tuvieron que enviar a un secretario de presidencia, que esté muy bien, a los micrófonos de la vida nacional y decirnos realmente que la situación es de tal gravedad que bien podríamos asegurar, dicen que la caja de pensiones, que es la que alimenta de recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está colapsada. No hay esperanzas. Todos se han gastado o todos se han robado. ¿Qué podemos nosotros a estas alturas opinar o desconfiar de una cosa que el mismo secretario para la política con condición de ministro, ¿es cierto?, acaba de decir: el seguro está quebrado y la economía está acabada? Qué complicado se tornó el escenario nacional, pero tenemos que poner un poco de ánimo, rebelarnos ante estas pruebas de Dios y hacer bien las cosas, sin perder la cohesión nacional, la unidad y el mérito, la valentía, el apoyo a nuestro gobierno, el apoyo a nuestra institución militar y a nuestro aparato productivo. El aparato productivo también tiene que, en estos instantes, dar señales de activación, de vida, un discurso que lleve a la gente a pensar que tenemos que reponernos con producción, con trabajo, con productividad, con inversiones. Creer en el país productivo. Creer en un país donde todo el mundo vamos a trabajar con empeño, porque de lo contrario va a haber una fuga impresionante de mano de obra y de gente que es capaz de contrarrestar este momento tan aciago para la vida nacional. Entonces me he permitido invitar, aparte de que voy yo a solicitarles una opinión sobre quién está preparado para ser un buen alcalde de Quito, estarán con nosotros los respetables pensadores intelectuales Luis Verdesoto, Santiago Nieto y Santiago Basabe. Aquí, en Democracia, la noticia libre. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.